días a todas, a todos. La verdad que es una alegría podernos encontrar en el marco de este aniversario del hospital. Pensamos que estaba bueno poder hacer un festejo el día de mañana con toda la comunidad, con los usuarios, con todas las personas y las instituciones con las que solemos trabajar. Y también nos parecía importante poder encontrarnos como trabajadores y trabajadoras para poder pensar y reflexionar sobre el hospital tal cual es hoy, cómo fue en algún momento y cómo entendemos que hacia dónde tiene que ir el hospital necesariamente, porque en el transcurso de estos 65 años que tiene el hospital, las nociones de cuidado para las que fueron creadas han cambiado de una manera revolucionaria. Nosotros antes, este era un instituto de menores para personas con discapacidad. Se entendía que las personas con discapacidad estaban fuera de la sociedad o tenían que ser atendidas de una manera diferente y no estaban incluidas en ella. Y también se entendía el cuidado de una manera, no desde la autonomía, no desde la autodeterminación de las personas, ¿no? Entonces, pensar hoy el hospital es muy diferente a cómo fue creado en su momento. Así que bueno, para ello estamos acá distintos trabajadores del hospital. Nos acompaña Belén Marueli, directora asociada del Hospital Alejandro Cor, y Mariano Rey, director provincial de Salud Mental. Que bueno, la idea es poderle darle la palabra a Juan, que nos va a comentar sobre las concepciones de discapacidad a través del tiempo. Y bueno, la idea de toda esta jornada es que podamos reflexionar por qué debemos hacer esta transformación y por qué es necesaria la transformación y el momento es ahora. Que la palabra a Juan Rodríguez, psicólogo del equipo del hospital del área de internación. Bueno, no sé, ahí se escucha. Bueno, antes que nada, bueno, agradecerles la convocatoria para poder charlar sobre los modelos de discapacidad, agradecerles también a ustedes que están acá escuchando, y también pensaba que cuando me puse a armar esta charla y pensaba sobre el sentido que tenía una charla acá en el hospital donde trabajo, me pareció que era todo un desafío transmitir las ideas que están detrás de las intervenciones que realizamos, digamos, detrás de nuestro trabajo. Porque aunque a veces no parezca o no nos demos cuenta, siempre hay un conjunto de ideas que sostienen nuestro trabajo. Un modelo es básicamente eso, un conjunto de ideas que sostienen las prácticas que realizamos sobre las personas que ubicamos en ese modelo. También pensaba que hablar frente a ustedes, que son mis compañeros de trabajo, es muy desafiante, pero también es una trampa, porque hablar de las teorías son fácilmente bellas y siempre cierran perfectamente, pero a la hora de la práctica, en el trabajo que bueno, que todos conocemos de acá, se hace todo mucho más complejo y casi nunca podemos unir las ideas que tenemos con el trabajo que hacemos. Sin embargo, pienso que en una institución en la que somos tantos trabajando para las mismas personas, es fundamental tener algunas ideas básicas en común, porque si no, como ya lo hemos visto muchas veces, unos hacen unas cosas en una dirección y otros hacemos las cosas en otra dirección. Por eso, mi propuesta para esta charla es desarrollar algunas ideas, particularmente las miradas y el valor que se le dio a la discapacidad durante la historia, no tanto como una receta para que nos guíe en lo que tenemos que hacer, porque eso generalmente funciona mal cuando se trata de trabajar con personas, digo esto de las recetas, sino para preguntarnos sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos.
hacer el ejercicio de pensar frente a cada intervención nuestra qué modelo sustenta eso que estamos haciendo. Y a partir de esas preguntas encontrar nuevas maneras de hacer, nuevas formas de encarar nuestros proyectos, desde el detalle del cepillado de dientes o el uso del papel higiénico, hasta la pregunta de si es necesario que los muchachos vivan acá así como están viviendo. Esto porque, como voy a intentar transmitir, creo que muchas de las cosas que hacemos suponen ideas que ya están superadas. Y entonces acá es la idea de comentarles los modelos de discapacidad. Como les venía diciendo, la discapacidad es un concepto relativo, digamos, a lo largo del tiempo fue considerada de diferentes maneras. Desde un estudio histórico de esta concepción de discapacidad, podemos encontrar tres modelos diferentes. El modelo de la prescindencia, el modelo rehabilitador y el modelo social de la discapacidad. Como ya vengo diciendo, si bien estos modelos se pueden ubicar en su surgimiento histórico, todos estos modelos coexisten en la actualidad. Muy bien. Voy a empezar por el modelo de la prescindencia, que tiene su origen en la época clásica y el auge es en la Edad Media. Fíjense que esto pasó hace mucho. Según este modelo, las causas que dan origen a la discapacidad son religiosas. ¿Qué quiere decir esto? Que el nacimiento de un niño o una niña con discapacidad se atribuye a un pecado cometido por sus progenitores o a una advertencia divina previa a una catástrofe. Esa era la manera en que se entendían las personas que nacían con discapacidad, las personas que nacían con deformidades. ¿Y quién diagnosticaba esta condición? El sacerdote o el cura. Este presupuesto, digamos, esta presuposición, la podemos ubicar como el relato que explicaba esta condición en esa época, ¿no? Era como la manera en que ellos explicaban por qué alguien era diferente. Ahora bien, también presuponían, a partir de este modelo, que la persona con discapacidad no es valiosa para la comunidad y no tiene nada que aportar, resulta innecesaria, constituyendo una carga para su familia y para la sociedad. Es decir, las personas con discapacidad no tenían ningún tipo de utilidad dentro de la sociedad y se imaginarán cuál era la respuesta en esa época, la época clásica y la Edad Media. Básicamente, las personas con discapacidad, sobre todo las que nacían con una discapacidad visible, eran directamente ejecutadas, digamos. Existía el infanticidio. Este segundo presupuesto resulta mucho más cercano respecto de las ideas y las prácticas actuales sobre personas con discapacidad. Esta idea implica un criterio principalmente económico. Criar un hijo así es improductivo y caro. Si escuchamos de esa manera este presupuesto, seguramente podemos encontrar algunas prácticas o algunos comentarios actuales que tengan que ver con eso. Y entonces, frente a este modelo, a mí me surgieron algunas preguntas respecto de nuestras prácticas. ¿Qué lugar tienen las personas con discapacidad en un mundo donde si no sos productivo, no sos valioso, ¿no? Hoy en día, lo productivo es fundamental. ¿Qué tienen para aportar las personas con discapacidad? Y por último me preguntaba si existen en el hospital prácticas que suponen esta idea. A partir de este segundo presupuesto, esto de la inutilidad, la improductividad, surgen dos submodelos dentro de este modelo de la prescindencia.
El modelo eugenésico, que es el que ya adelanté, básicamente los niños que nacían con deformidades eran asesinados o dejados a un costado. Hay muchos ejemplos en la Grecia clásica, bueno, no importa, eso no es tan importante, pero sí que eran niños que no importaban para la sociedad y directamente se los dejaba de lado. Y el segundo submodelo es el de la marginación, que es un modelo que aparece más con la Edad Media, con el cristianismo, con esta idea de la culpa y que, bueno, uno de los mandamientos es no matarás. Entonces ya no los mataban, pero sí los marginaban, los guardaban en espacios alejados de la polis, de la ciudad, y los tenían, digamos, en instituciones donde no había lazo con el resto de las personas. No sé si eso les va sonando un poco, ¿no? Ya cada vez las prácticas que conocemos se van acercando a esto. Bien, este es el modelo de la prescindencia. Es, digamos, como en la Edad Clásica se concebía a la discapacidad, pero durante mucho tiempo, digamos, fueron cambiando algunas ideas sobre la discapacidad, y es a principios del siglo XX donde se consolida otro modelo, que es el modelo médico-rehabilitador, digamos, el modelo rehabilitador o médico. Y esto ocurre en un contexto de la Primera Guerra Mundial y de los accidentes laborales. Según este modelo, las causas ya no son religiosas, sino científicas, médicas. Es así que se incluye a la discapacidad en el ámbito de la salud y enfermedad, y esto trae consigo la posibilidad de que la discapacidad sea modificable, sea, entre comillas, curable. ¿Por qué? Porque al entrar en esta lógica de salud y enfermedad, y al entrar en la dimensión, digamos, de lo médico, aparece la posibilidad de tratamiento. Que eso, digamos, es un avance dentro de las concepciones. Antes directamente eran fruto del demonio. Ahora existía la posibilidad de algún tratamiento. Bien. Sin embargo, se piensa desde este modelo de la discapacidad como una desventaja natural o biológica de la propia persona, digamos. Para el modelo rehabilitador, es una desgracia personal la discapacidad, es algo que le ocurre a la persona. Por lo cual, los tratamientos se organizan en función de guiar a la persona hacia la normalización, llevarlos a una normalidad. Entonces, la propuesta es parecerse a los normales, es desarrollar las capacidades que aún se conservan. La discapacidad para este modelo es una desviación del funcionamiento estándar de la especie. Habrá que ver cuál será el funcionamiento estándar de la especie, ¿no? Bien. Por lo cual, siempre la mirada social frente a la discapacidad se dirige al déficit. Acá ya estamos mucho más cerca de concepciones que podemos ver, claro, en la actualidad. Decía entonces que siempre la discapacidad se piensa desde el déficit, desde este modelo. Por eso, al pensarlo desde el déficit, se los reúne en instituciones y se los margina de la posibilidad de recorrer las instituciones de los normales. Y cuando se los integra, se piensa en cómo esa persona se tiene que adaptar a una institución en vez de pensar cómo las instituciones se tienen que adaptar a las diferencias, digamos. Desde este modelo, la discapacidad es una tragedia personal y la respuesta social es siempre una actitud paternalista.
Bien, este sería, así brevemente, el modelo rehabilitador o médico. Y finalmente, quisiera comentarles el modelo social de la discapacidad, que es una concepción que surge no hace mucho tiempo, hace más o menos 70 años, en 1960, más o menos. Y para este modelo, las causas no son ni religiosas ni científicas, sino sociales. ¿Y qué quiere decir que la causa de la discapacidad es social? Básicamente que la discapacidad no surge por una deficiencia que porta una persona, sino por las barreras sociales que se pueden ver en una sociedad que no considera, o lo hace a medias, a las personas que funcionan diferente y las excluye de la posibilidad de la vida en común. Bien, suena todo así muy bonito, pero pensemos en primer lugar que la sociedad somos todos, o sea que de alguna manera somos una sociedad discapacitante o discapacitada porque no logramos incluir a las personas que funcionan diferente. Eso sería más o menos como piensa el modelo social a la discapacidad. Y lo que me parece importante pensar es que este modelo propone que la diferencia no sea solo tolerada, como en el modelo médico, sino que sea valorada y que se pueda encontrar la forma de que las personas con sus diferencias puedan tener una vida en común. Y esto no es solamente para la diversidad funcional, ¿no? O sea, lo podemos ver los avances respecto de la diversidad en un montón de dimensiones. Bien, entonces, si pensamos que la discapacidad es de origen social, y es decir, tiene que ver con estas barreras, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la deficiencia y la discapacidad. La incapacidad para caminar con ambos pies, digamos, eso es una deficiencia y eso sí es algo personal. Ahora, la incapacidad para entrar a un edificio, porque ese edificio arranca con una serie de escalones, eso es discapacidad. Por este motivo, las soluciones no deben dirigirse a las personas afectadas, sino a la sociedad, la que debe estar pensada y diseñada para hacer frente a las necesidades de todas las personas. Y acá podemos pensar en herramientas que nos presenta este modelo, que básicamente son la accesibilidad universal y los apoyos y ajustes razonables. También pensaba, como decía Gaby recién, en que otra de las herramientas que siempre tenemos que tener presente en este modelo es la autodeterminación y la autonomía, ¿no? Y pensemos que la otra cara de la moneda respecto de la autonomía es la dependencia y que muchas veces en nuestras prácticas reproducimos esa dependencia, ¿no? ¿Cómo hacer para apuntar a que cada una de las cosas que hagan los muchachos puedan tener el mayor grado posible de autonomía? Y para tener el mayor grado posible de autonomía, lo primero que hay que construir es la posibilidad de la autodeterminación. ¿Qué quiere decir eso? Es la posibilidad de poder elegir, el ejercicio de elegir y hacerse responsable de lo que uno elige. Si nosotros no trabajamos en la autodeterminación, seguramente no podamos generar una mayor autonomía y por lo tanto los muchachos sean cada vez más dependientes de nosotros. Bien, no me quiero detener más en estas cuestiones técnicas. Quisiera terminar con unas preguntas que propongo para todos y que la verdad yo me las hago muchas veces. ¿Qué ideas sostienen a los muchachos viviendo en este hospital? ¿Y
¿Qué ideas y prácticas son necesarias para que la vida de ellos pueda incluirse en una vida en común? Bueno, gracias. Bueno, Juan, muchas gracias. Vamos a conversar ahora sobre distintas experiencias en el trabajo con los usuarios. Para eso están con nosotros María Rosa y Luciana. Hola. Hola. Hay que hablar muy fuerte porque si no, no suena. Bueno, mi nombre es Luciana Rivas, soy terapeuta ocupacional en el área de internación de acá del hospital, Cuerpo de Ingenieros. Yo me quedé con algo, fui anotando algunos puntos de lo que estuvo conversando con nosotros Juan. Y hablaba de teoría y práctica, ¿no? Que es lo más difícil para todos, es un desafío. Nosotros ahora nos encontramos en una etapa de transición, de transformación. Venimos con costumbres e ideas instaladas durante décadas, sobre todo en hospitales monovalentes. Es muy difícil, pero lo que estamos viendo es que es posible. Hemos comenzado a transformar nuestra manera de trabajar institucionalmente, interdisciplinariamente también, en la búsqueda justamente de la autonomía de las personas con quienes trabajamos, de los usuarios. Nosotros comenzamos con lo que sería una idea de sujeto de derecho, que es lo más importante. En un comienzo modificando más que nada lo que serían las barreras institucionales de los usuarios. Y adquisición de hábitos supone una serie de tareas que sería desde el comienzo de su vida, ¿no? Porque la mayoría de las personas que están acá están institucionalizadas desde muy chiquititos, así que desconocen no solamente lo que es un hábito, hoy en día no tanto, pero desconocían lo que es un hábito y desconocían cuáles eran los elementos que se usaban para llevar adelante las actividades de la vida diaria. Porque las prácticas acá eran de asistencia, más que nada, ¿no? Así que nosotros vamos en vía de la abolición de lo que sería la asistencia de una manera interdisciplinaria. Se han cambiado las formas de trabajo desde las áreas de enfermería, por ejemplo, rotundamente, con una forma de trabajo mucho más activa. Y bueno, y teniendo en cuenta esto, que las instituciones debemos adecuarnos a los usuarios y no al revés, nosotros tenemos reuniones continuas, ¿no? Con todas las dificultades que se nos van presentando, y trabajamos en pos de esto, ¿no? Yo voy a contar un poquito cómo estamos trabajando con las actividades de la vida diaria. Comenzamos con lo que sería la higiene personal, por pasos, con algunos usuarios primero, después iban incluyendo el resto. Fue muy difícil porque ellos ni siquiera podían esperar, no reconocían ni siquiera cómo abrir las canillas, para que se den una idea, los elementos menos. Hoy en día están prácticamente todos llevando adelante su rutina de higiene personal, casi sin asistencia, muchos sin asistencia, tienen sus elementos de higiene personal, cada uno los propios, que aunque parezca raro, no los tenían. Se fueron modificando también los hábitos de higiene mayor, lo que sería el baño, también con sus elementos personales, y se han modificado también las barreras arquitectónicas. Han habido modificaciones dentro de lo que sería los baños, básicamente. También se han puesto, algunos tienen algunos placares, otros tienen lockers, donde guardan sus pertenencias. Esto es para largo, pero bueno, creemos que hemos comenzado con este proceso de cambio y es el momento porque hoy todos sabemos cómo debemos manejarnos. Hoy no se desconoce lo que es la ley de salud mental,
y es nuestra obligación, nos guste o no. Es difícil, pero bueno, se está haciendo y creo que da sus frutos, y siempre teniendo en cuenta que el otro puede también, y desde nuestro lugar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debemos hacer y qué podemos brindar, ¿no? Para que, bueno, todo lo negativo que se fue sumando al padecimiento mental, todo el estigma, por lo menos sea un poco, no sé, se pongan algunos paños fríos, ¿no? Hoy, y se ofrezcan otro tipo de abordajes y de ayuda. Estaría bueno por ahí que cuente un poquito el área de enfermería, como, ¿no? Ese lugar. Acercate un poquito porque no... Bueno, yo te dejo si no así. Está bien, me quedo acá. Bueno, siguiendo con lo que decía acá Juan, ¿se escucha? Sí, ¿no? Sí. Acá. Bueno, quería retomar un punto que había marcado al inicio de su exposición, Juan, que era el poder llevar y ejecutar lo que es la teoría a la práctica, ¿no? Que a veces nos quedamos en los modelos que él explicaba de discapacidad, y sí, son todos conceptos teóricos, pero que es difícil llevarlos a la práctica y que le lleguen al usuario, a nuestro sujeto de atención, que en este caso en la institución, bueno, son nuestros muchachos, como les llamamos acá, y bueno, ahí quería destacar el rol fundamental que tenemos, tanto los enfermeros como los asistentes de la institución, porque conformamos una fuerza dentro de esta institución que está en relación directa con el paciente. Y entonces, poder transformar esto es hacerlo a través de la transformación del propio servicio de enfermería, que bueno, luego de la pandemia pasó de ser un servicio de atención a la demanda clínica, sino también a poder transformarnos nosotros como profesionales en un rol más operativo y teniendo en cuenta la subjetividad de los usuarios y atendiendo otros aspectos de su subjetividad. Por eso creo que el trabajo del enfermero es justamente eso, poder articular todos los conceptos, todos los modelos y guiar a través de nuestras prácticas y poder transformar y articular lo que trabaja el equipo terapéutico. Y bueno, por eso creo que es fundamental el proceso de transformación que queremos llevar a cabo desde el servicio para poder estar en el día a día de los usuarios, poder colaborar con esto, de que ellos vayan recuperando su autodeterminación, su autonomía, hacer nuestra práctica siempre desde el pensamiento crítico, problematizar cada intervención que estamos llevando a cabo, y creo que eso es una tarea compartida con los asistentes, porque quiero destacar el trabajo que ellos hacen, porque es el trabajo tal vez más duro, porque es estar las 24 horas las 24 horas al lado del paciente. Ellos están desde que se levantan, desayunan, meriendan, cenan, y bueno, es un trabajo para ellos creo que muy arduo, también creo que en algunas oportunidades puede ser frustrante, porque es una tarea que la venían realizando solos, sin por ahí, desde lo que se venía haciendo históricamente, ¿sí? Sin detenernos en el tiempo, decir, bueno, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué poder empezar a transformar a partir de ahora? Creo que era esto, porque tal vez no nos habíamos detenido y lo veníamos ejecutando en forma automática, y pensar ahora y ver, no es descubrir la subjetividad de los usuarios, sino empezar a verlas, ¿no? Y empezar a corrernos nosotros del centro y empezar a que ellos empiecen a asomar con sus personalidades. Empezamos a descubrir, a conocer a cada paciente, bueno, las cosas que ellos quieren, y bueno, creo que por eso quería destacar, y bueno, sobre todo el trabajo de los asistentes, y bueno, de mis compañeros del rol del servicio de enfermería, que bueno, se sumaron a esta transformación. Es difícil porque son muchos años, por ahí la cotidiana, el tema del desgaste profesional hace que uno venga y ejecute, pero creo que hoy por hoy estamos en un proceso de que todos los días vamos pensando nuevas problemáticas, y siempre en esas problemáticas están los usuarios, ¿no?
Un día puede ser Joaquín, otro día puede ser Pedro, otro día puede ser Hugo. Entonces creo que ya en cada actividad que estamos haciendo estamos incluyendo a nuestros usuarios, a nuestros muchachos, como le decimos nosotros. Así que bueno, eso es lo que quería destacar del servicio y de parte de los asistentes, ¿no? De nuestros compañeros asistentes. Por ahí un poco en función de lo que comentaban Juan, Luciana y María Rosa, pensaba que esta institución, igual que un montón de otras instituciones de salud mental, es una institución total, donde acá sucede toda la vida de las personas que viven, que están internadas. Y cuando todo es igual para todos, todo está arreglado. Está arreglada la vida, está arreglado lo que como, el horario en que me baño, cómo me bañan, quién me baña. Y todo ese cuidado ha sido hecho amorosamente por cada uno de ustedes. No es que está mal o tuvimos malas intenciones en todo este tiempo. Seguramente todos pusimos mucho esfuerzo y mucho amor en ese cuidado. Lo que es importante que podamos ver es que el cuidado hay que hacerlo ya no de una manera paternalista, como decía Juan, sino de una manera que ponga al otro en el centro de la escena y que puedan aparecer sus deseos, porque cuando todo es igual para todos, el deseo desaparece y desaparece lo que quiere hacer cada uno con su vida, sea esa la decisión que sea, digamos. Quizá el proyecto para alguno de ellos no es similar al proyecto que tengo yo, que soy de clase media, que vivo en otro lugar, no, pero tiene un proyecto de vida y hay que poder escucharlo. Y quienes lo tenemos que poder escuchar somos cada uno de nosotros como trabajadores, ¿no? Pero marcar eso, que todo lo que se ha hecho no se ha hecho desde la mala intención. Sí que tenemos que empezar a pensar de hacerlo de otra manera, ¿no? Y en ese que aparezca cada uno de ellos, puede ser que la institución parezca un caos, ¿no? Porque cada uno va a aparecer con sus deseos y sus pedidos. Y la idea es poder escucharlos. Entonces, bueno, por esto también es difícil cambiar estas prácticas, ¿sí? Porque siempre lo hicimos de una determinada manera y tenemos que desaprender eso y hacerlo de otra. Ahora les voy a pasar la palabra a Melissa y a Verónica, que forman parte junto a un sinnúmero de compañeros, un montón, del grupo de estrategias comunitarias, que bueno, ellas nos van a contar cómo surgió y cómo está integrado y cómo lo llevan adelante. Hola. Hola. Bueno, mi nombre es Verónica, soy trabajadora de la Salita, del SAPS, del Servicio de Áreas Redes Programáticas en Salud. Bueno, y un poco nos propusieron contar la participación de los usuarios, de los muchachos, en nuestro espacio comunitario de estrategias comunitarias en contextos de COVID. En un primer momento voy a contar acerca de las actividades que se realizaban en el espacio y bueno, después le voy a pasar la palabra a Melissa para contar más en detalle la participación de los usuarios. Bueno, el espacio de estrategias comunitarias es un espacio comunitario dentro y en el marco y en el contexto del trabajo de salud comunitaria que llevamos adelante en el SAPS junto a otros espacios que se vienen desarrollando ya en la Salita. Y bueno, es un espacio interdisciplinario formado en conjunto tanto con la Salita como con el sector de internación, se me baja el barbijo, que tuvo origen a fines de abril de este año en contexto de la segunda ola de COVID.
poco para planificar de manera más ordenada acciones que ya veníamos realizando. Y bueno, surge la propuesta de realizar este espacio comunitario en conjunto. Y como venía diciendo, nuestras actividades fueron variando, se fueron realizando al calor de esta segunda ola de COVID. Al principio realizamos el seguimiento de personas con COVID leve, que estaba realizando aislamientos domiciliarios en su casa. Y bueno, de a poco nos fuimos dando las estrategias para ir pudiendo llegar a las personas a través de ir acercándonos a los operativos de detectar que se venían realizando en el barrio. Y bueno, y fuimos realizando de manera telefónica el seguimiento y especialmente el acompañamiento de aquellas personas que estaban en sus casas transitando el COVID. Y bueno, nos repartíamos las personas entre el sector de internación y la salita. Para llegar a esta actividad nos capacitamos, realizamos formación, nos capacitamos en servicio internamente y también realizamos un registro para poder ir realizando de manera ordenada los seguimientos. Aproximadamente realizamos 129 seguimientos a lo largo de los primeros 3 meses del espacio. Y también, como decía antes, no solamente fue el seguimiento, sino también el acompañamiento, acompañar a las personas en relación a ver si estaban pudiendo realizar el aislamiento, cómo era la situación en su casa, en relación a si alguien se podía acercar, si le estaba llevando alimento, y también el apoyo desde lo subjetivo y lo emocional que significaba estar aislado en ese momento y con toda la incertidumbre que significa transitar con el COVID-19. Y bueno, y a veces llamábamos por una persona y al final terminábamos acompañando a toda la familia. Y bueno, a lo largo de que realizamos los seguimientos fueron surgiendo otras actividades en las que empezamos a participar que tenían que ver con la promoción y prevención de la enfermedad por COVID. En ese sentido se empezaron a realizar actividades de promoción de la vacunación en diferentes comedores del barrio, en el comedor, fuimos realizando en el comedor de Barrios de Pie, en la posta de salud de la CCC junto a las promotoras de salud, también en un comedor de 10 de mayo. Además también fuimos entregando turnos de vacunación antigripal en coordinación con otro espacio comunitario de la Salita, el espacio de itinerante, que está formado por compañías también de enfermería, tanto del sector de internación como de la Salita, promotoras de salud, rotantes. Y también realizamos apoyo y acompañamiento de la inscripción de la vacunación por COVID-19. Y además también de la promoción de diferentes medidas de cuidados en diferentes contextos barriales. Y como tercer eje de este espacio, en el que ya que también venimos participando, es la mesa barrial, que ya desde el 2011 la Salita participa, y ya desde hace unos meses el sector de internación se sumó de manera estable a la participación de la mesa barrial. Y bueno, y es un espacio en el que trabajamos cuestiones de los problemas del barrio. Generalmente se centra en la cuestión de pensar la urbanización del barrio, en relación a la salud ambiental, pero también ponemos en común un montón de información que viene circulando, participan otras instituciones, organizaciones y vecinos y vecinas del barrio. Bueno, y en este contexto y en estas actividades se pensó y se planificó la participación de los usuarios, de los muchachos, en todo esto que venía contando. Y ahora le paso la palabra a Melissa. Hola. 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 ¿Se escucha? ¿Ahí? Hola. Ahí. Sí, Sí, es ahí. Es un momento. Bueno, sí, a ver, en esta orientación del trabajo pensamos la participación de los usuarios o las muchachas, como les decimos acá. Ya que ellos viven acá, este es su espacio, este es su lugar,
Y está bueno que empiecen a traspasar un poco los muros de la institución, ¿no? En esta línea de los derechos humanos, de la autodeterminación y de la autonomía, que ellos empiecen a ser parte de la problemática que surge acá, el tema del agua, el tema del asfalto, poder participar y opinar en las mesas barriales cómo viven, qué piensan, cómo sienten esas problemáticas. Y la verdad que nos hemos llevado una grata sorpresa, por decir de alguna manera, cómo ellos son parte, y esto del deseo, ¿no? Cómo pueden opinar, cómo pueden transmitir lo que han sentido y empezar a cambiar un poco la mirada de nosotros que trabajamos con ellos y la mirada de los y las vecinas, digo, porque después no es fácil llegar a un espacio y aparecer, lo digo así, aparecer con los muchachos, porque la mirada del otro también está, la mirada de la sociedad también está. Entonces, ¿cómo empezamos como a participar y hacerles un lugar y que ellos también puedan empezar a ser parte? En este sentido, bueno, se charló y se trabajó varias actividades con ellos, no solo en la mesa barrial, como decía Vero, con estas problemáticas, sino también que fuimos a las postas de salud, participamos del tema de la vacunación, de las charlas de vacunación, donde ellos también hablaban y participaban. Digo, rescato esto, firmo esto, porque tienen palabra. Y está bueno que empiecen a utilizar esa palabra y los podamos escuchar. Participaron de la vacunación, participaron de cuando fuimos a hacer alguna volanteada de invitación también a las mesas barrial. Empezaron a participar dentro de todo el espacio que son las estrategias comunitarias. Para poder empezar a cambiar esta mirada de la discapacidad y poder empezar a centrarnos en este último modelo que hablaba Juan, donde el usuario tiene derechos, tiene deseos, tiene palabra, y que los podamos escuchar y que podamos tener en cuenta las diferencias. O sea, por ejemplo, nosotros invitamos y no todos querían venir. Había algunos que querían venir a la mesa barrial y otros querían ir a la posta de vacunación. Digo, esas diferencias como poder empezar a trabajarlas y tenerlas en cuenta. Después entiendo que es un cambio que viene durante muchos años y que no es un cambio fácil. Hay una mirada muy institucional de la discapacidad, muy aplastante, ¿no? Empezar a cambiar estos paradigmas no es fácil. No es fácil desde nosotros, no es fácil desde los vecinos y vecinas, y no es fácil desde ellos también, porque a veces ellos también se ponen en un lugar donde bañame, como hablaban de la Saavedra. Pero bueno, nada, es todo un proceso que la idea es empezar a cambiar. Y cuando uno les propone, se empiezan a sumar. Nombrar algunas de estas actividades como para que por ahí todos conozcamos y que seguimos trabajando en este cambio de mirada, en este cambio de paradigma y en este cambio de hacernos parte de, en este caso, de las estrategias comunitarias. Bueno, y pensaba en esto, ¿no? Que el modelo social de la discapacidad lo que viene a transmitirnos es que todas las personas tenemos derecho a la participación social, ¿no? Y lo que trae Melissa y Verónica es esta experiencia de que han participado en la constructiva barrial y han podido aportar ahí, ¿no? Y no es menor que se haya podido hacer, creo que es el camino. Ahora va a compartir con nosotros Belén Marueli unas palabras construyendo desmanicomialización el terreno de las prácticas.
Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, primero agradecer a Julia, a Gaby por la invitación. Me da mucha alegría estar acá en esta mesa, en este encuentro, y seguir fortaleciendo la articulación entre las dos instituciones, que es parte además de un movimiento de construcción de una red de salud de la zona oeste, que va creciendo y que entiendo que es una prioridad fundamental en términos de gestión para nosotras en este momento. Una zona oeste que crece y crece, que en las últimas décadas ha ido desplazando el cordón frutícola, uno de los cordones más importantes del país, con una urbanización poco planificada, con muchos barrios populares, más de 20, con muchas familias sin acceso a servicios básicos, con efectores de salud que no logramos todavía articularnos lo suficiente para estar a la altura de las necesidades del pueblo, ¿no? de la gente de nuestra área programática. Cuando pensaba, bueno, cómo sintetizo todo lo que pasa para compartir hoy un rato, miraba centralmente esa pregunta que ustedes decidieron jerarquizar en el título de la jornada, ¿no? Ese ¿por qué ahora? Bueno, y la verdad es que es un momento histórico, un momento de síntesis en el subcampo de la salud mental, un momento de síntesis de muchas luchas de compañeros y compañeras que en condiciones mucho más adversas de las que hoy nos tocan a nosotras, empezaron hace décadas y décadas este camino, ¿no? por la desmanicomialización, y no hablo solamente de las paredes de Romero o de salir para afuera, hablo de lógicas fundamentalmente. Está claro que no era lo mismo salir a disputar discursos, prácticas, sentidos, sin el paraguas jurídico, sin esa trama normativa que nosotros ahora tenemos, ¿no? Hoy hay una política pública en la provincia de Buenos Aires, una decisión firme de avanzar en una transformación hacia un modelo más respetuoso de los derechos humanos, con base en la comunidad, que es fácil de decirlo, pero bueno, construirlo y materializarlo sabemos que es complejo. Para lo cual, bueno, uno de los ejes es la adecuación, la sustitución y el cierre de los manicomios, estrategias de fortalecimiento y de construcción de las redes, porque una cosa sin la otra no puede darse, ¿no? De las redes territoriales, comunitarias, la reconfiguración de los hospitales generales y fundamentalmente, bueno, meternos más a fondo, más en esos intersticios, calar más hondo en lo que para mí es la batalla más grande que tenemos ahora y en este momento histórico la podemos dar, que es la batalla cultural, ¿no? Porque las nociones de incapacidad, de peligrosidad, de infantilización, asociadas a la discapacidad, asociadas a la figura del loco, la loca, siguen absolutamente vigentes, porque hay una legitimación social todavía de los manicomios y por eso siguen existiendo los manicomios, y porque solo cuando nos metamos más ahí vamos a poder soñar con que una política pública que hoy tenemos se pueda transformar además en una política de Estado, ¿no? Que aunque cambien las gestiones y los gobiernos no volvamos para atrás. Si bien hoy yo estoy segura de que hay mucho de lo que pasa que ya es incancelable. En Romero estamos en este momento en las primeras etapas de la implementación del plan de adecuación institucional, que fue un plan que construimos colectivamente entre trabajadoras y trabajadores, con todavía una deuda en relación a la voz y al mayor protagonismo de usuarias y usuarios, porque fue construido en el medio de la pandemia. Un plan que tiene muchos ejes y que fundamentalmente plantea primero un proceso integrado a la construcción de la red de salud de zona oeste, que no puede pensarse por fuera de la reconfiguración del resto de los hospitales generales, que no puede pensarse por fuera
de las características poblacionales del área en que todos nosotros trabajamos hoy en día y que se piensa como un proyecto de urbanización popular, comunitaria, participativa, ¿sí? Por eso la idea es la apertura progresiva del predio Romero a la comunidad, con el diseño, la instalación de diferentes parques, con propuestas educativas, la instalación de una escuela de arte o un CEF que no hay en la zona oeste, pensar una pileta pública, los circuitos deportivos, correderos verdes que permitan la conexión de los diferentes barrios que fueron quedando alrededor del Romero aislados, el polo agroecológico, poder avanzar desde el cooperativismo en más de 20 proyectos productivos que ahora están en marcha. Bueno, en fin, digo, hay todo el eje de memoria y de derechos humanos, ¿no? En un camino de reparación, no solo de las víctimas del manicomio, sino también de toda una comunidad que se ha desarrollado alrededor de esas lógicas, ¿no? Todo el trabajo archivístico que se está haciendo para recuperar nuestra historia, la línea de búsqueda de hijos de muchas mujeres que parieron en el manicomio durante muchos años y a los pocos días les fueron arrebatados esos hijos y dados. Digo, muchas líneas y además, por supuesto, estoy haciendo una gran síntesis porque cada una de estas líneas tiene, por supuesto, muchos objetivos y muchos procesos, pero además de estos ejes productivo, cultural, la creación de un parque cultural, que eso está, digamos, avanzando todo el tiempo, educativo, recreativo, deportivo y de memoria y derechos humanos, por supuesto que está el eje sanitario, ¿no? Y dentro del eje sanitario, donde también voy a hacer una gran síntesis, el horizonte es lograr que Romero tenga, digamos, un área de salud mental que sea un área más del Hospital General Impersonal. Ese es el horizonte que lleve, los años que nos lleve y las etapas que tengamos que ir pasando, es ahí hacia donde vamos a ir y tenemos que ir. Para eso, por supuesto, generando viabilidad, ¿no? Y procesos que permitan, por un lado, seguir garantizando la atención de situaciones de crisis en salud mental y las internaciones de la compañía del área programática cuando sean necesarias. Por otro lado, todo lo que es sector de larga estancia, que son personas que hace décadas y décadas que están en el manicomio, bueno, poder construir los sistemas de apoyo necesarios para acompañar las externaciones de todas esas personas. En tercer lugar, toda la reconfiguración y repensar los consultorios externos, todo lo que es tratamiento ambulatorio, para que el acceso de las personas sea un acceso real y acorde a las necesidades. Y en cuarto lugar, el fortalecimiento de todo lo que son los dispositivos comunitarios. Cada uno de esos ejes, por supuesto que implica diferentes procesos creadores o generadores de viabilidad. Y en esos procesos generadores de viabilidad, una de las claves es la posibilidad, la necesidad y la responsabilidad, a mi entender, de transitar un camino de reflexión constante sobre la propia práctica, ¿no? De poder ir reterritorializándonos existencialmente, pensando y reflexionando sobre la propia práctica. Y esto lo digo hasta desde un lugar no autorreferencial, pero bueno, a mí me pasan cosas que le pasaron a muchos compañeros. La verdad es que tuve que desnaturalizar y tuve que construir mucho de lo que traía para hoy estar en el lugar que estoy y tener la convicción que tengo en el camino de lucha que hoy me toca, ¿no? Pero honestamente digo, yo soy azul, vine a La Plata, me formé en mi formación de grados médica en la Facultad de Medicina, Ciencias Médicas, y los primeros años sin duda reproduje perspectivas o intervenciones bien hegemónicas. No siempre me llamaba la atención que hubiese colas en las salas para que la gente tomara la medicación. No siempre me pareció tremendo esto de las reglas garantizadas y administradas formalmente, ¿no? Horarios
durante décadas y décadas una persona, ¿no?, con horarios para levantarse, para comer, para vestirse, para salir, para volver, para acostarse, y así todos los días. Bueno, eso tuve que desnaturalizarlo para poder empezar a pelear con eso, ¿no? La verdad es que no siempre me llamó la atención que no hubiese cortinas en las duchas, o que no hubiese puertas en algunos baños. Y una vez que pudimos poner las cortinas de la ducha y pudimos poner las puertas de los baños, también tuve que aprender que tenía que haber un sentido para que se cerraran esas puertas o para que se corrieran esas cortinas. No siempre me llamaron la atención los esquemas psicofarmacológicos sin ningún fundamento científico, jurídico, mucho menos ético. Con esto no estoy diciendo que los psicofármacos no sirvan, no, de ninguna de lo que... A ver, está claro que los psicofármacos, sobre todo en contexto de crisis, en abordajes integrales y con la centralidad en la persona y en sus derechos y con el objetivo terapéutico de disminuir el padecimiento, no solo sirven, sino que en algunos casos son fundamentales, y no solo en adultos, sino también en niños. Ahora, usados de manera crónica con el objetivo de adaptar a una persona, a un medio, por supuesto que el daño que producen es mucho mayor que cualquier beneficio que pueda tener. No siempre me llamó la atención el modo, bueno, esto que hablaban de los baños, ¿no? Yo estuve escuchando bastante y a partir de ahí se me ocurrían todas estas cosas, pero la relación con la desnudez del otro cuerpo y la naturalización a estar frente a esa desnudez por la infantilización, ¿no?, que por ahí uno tiene a esa persona, o pasa esto, ¿no? A veces hay alguien desnudo en una sala y es como si no estuviera. Bueno, poder problematizar eso y poder trabajar eso, yo creo que es fundamental. Con esto quiero decir que sería muy hipócrita de mi parte decir que por ahí esta convicción, esta decisión y este terreno existencial que hoy habito es algo que se dio naturalmente. No, la verdad es que me tuve que ir desconstruyendo con el tiempo. Pude ser atravesada por otras vidas, por otros discursos, por otras prácticas, por otras miradas, y fundamentalmente pude escuchar y aprender de quienes más saben, que son las personas que viven y que padecen el manicomio. O sea, yo la verdad es que de psicofármacos no aprendí, leo mucho, pero de nadie aprendí como de quienes lo consumen, y de nadie aprendí lo que produce el manicomio como de quienes lo padecen. Eso también me parece que es algo fundamental. Conectarse también con el dolor que mucho de eso provoca, gestionar de manera colectiva y bueno, y sabernos también seres colectivos, ¿no? Alojando las diferencias, por supuesto que haya que alojar, y yo creo que hay un salto cualitativo también, ¿no?, que uno da como trabajadora, que es cuando te das cuenta que tu libertad y que tu dignidad como trabajadora y como ciudadana no solo tiene que ver con tus condiciones de trabajo y con tus condiciones de vida, sino que fundamentalmente están absolutamente ligadas a las condiciones en las que viven las personas con las que uno trabaja, ¿no? Eso a mí me parece que fue fundamental, porque hace que no solo sea una obligación pelear por la desmanicomialización, sino que se transforme en un derecho. Y ahí cambia la cuestión. Así que bueno, me parece que es lo piola por ahí de la perspectiva de derechos, ¿no? Y con esto termino. Que el acceso a un derecho del otro me hace a mí más digno. O sea, que si ustedes acceden a un derecho, yo soy más digna y soy más libre, y eso en el terreno de las prácticas, bueno, da ganas de ir a laburar todos los días. Eso. Gracias. Muchísimas gracias. Con Belén nos estamos reuniendo, estamos encontrándonos y charlando
acerca de la readecuación que está llevando Romero, porque en el hospital vamos a comenzar con una readecuación, vamos a comenzar a pensar esta readecuación y la vamos a empezar a pensar y a trabajar con cada uno de los trabajadores, ¿sí? Readecuación que es el momento de hacerla, como bien decía Belén, es el momento histórico de hacerla, tiene que ver con la perspectiva de derechos, con la política sanitaria que lleva el gobierno provincial, pero más allá de eso, tiene que ver con un marco jurídico, con poder responder a una convención internacional de personas con discapacidad, una ley de salud mental, pero también a la imperiosa necesidad que tenemos nosotros como trabajadores, como personas, de poder, como decía Belén, nos dignificamos cuando los destinatarios de nuestra acción acceden a esos derechos, pero fundamentalmente por el derecho de esas personas a vivir una vida más digna. Y por eso es el momento de realizarlo y por eso es ahora y no podemos seguir esperando. Un proceso de readecuación en un hospital tiene que ver con pensar en cómo transformar hacia adentro prácticas que son manicomializantes porque decimos que son totales y que hacen a todos el mismo tratamiento, la misma regla, la misma forma de vivir, invisibiliza los deseos de las personas. Y también poder pensar en cada quien, no es que a partir de ahora va a haber 10 internaciones, 3 personas que vivan con asistencia, no es una cuestión numérica, no es una cuestión de objetivos, es una cuestión de, en el modelo en que estamos parados, de pensar en el para cada quien, qué es lo mejor, qué es lo que puede, ¿no? ¿Qué posibilidades podemos construir con él y poder escucharlo? Así que bueno, a eso vamos a estar todos convocados a seguir trabajando. Ahora le voy a dar la palabra a Mariano Rey. Mariano Rey es director provincial de salud mental y consumos problemáticos. Así que bueno, muy bienvenido. Bueno, hola, ahí sí, ahí va. Bueno, buenos días a todas, a todos, muchas gracias. Gracias a las compañeras por habernos invitado. Sí, siempre es un gusto poder compartir con todos ustedes. La verdad también una alegría porque ya el momento en el cual estamos de la pandemia nos permite volver a encontrarnos con ciertos cuidados y extrañábamos un poco también esto, ¿no? De poder aproximarnos a ver la realidad de lo que sucede en cada una de las instituciones, a poder dialogar con el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras y en ese sentido también retomar algunas de las cuestiones que fueron planteando a lo largo de este encuentro. Sí, la primera, yo preguntaba cuando recién habíamos llegado a quién estaba dirigido este encuentro. Y me decían que el conjunto de las y los trabajadores del hospital, y eso lo pensaba como el primer acierto. ¿Por qué? Porque si tenemos que poder repensar nuestras prácticas, si tenemos que pensar qué es lo que sucede dentro de una trama institucional, lo tenemos que hacer con un conjunto de los actores que intervienen y que comparten la cotidiana de las personas con las cuales estamos trabajando. Y eso va desde los trabajadores que tienen algún rol profesional, así como también otros trabajadores que también pasan, desde los de limpieza, desde los trabajadores administrativos. ¿Por qué? Porque nosotros para poder generar un cambio en un modelo de atención, como nos estamos proponiendo desde la provincia de Buenos Aires, necesitamos cambiar profundamente las culturas organizacionales, ¿sí? Y ir rápidamente y decididamente hacia un cambio cultural más profundo. Digo, nosotros formamos parte de las comunidades y cuando nosotros vemos la concepción social del loco o la concepción que va teniendo también las personas con discapacidad, yo pensaba cuando el compañero comentaba los modelos, la realidad es que los 3 modelos conviven. No es que se sancionó la convención y de repente se cayeron los otros modelos. Digo, obviamente que no es lo mayoritario, ¿sí? Obviamente que el modelo de presidencia no es el que puja y el que todo el tiempo se expresa, aunque hay una mínima expresión, incluso en la actualidad de algunos sectores que yo diría indeseables en algún punto, pero que tienen que ver con una concepción de sujeto. Digo, todos los modelos no solamente justifican las prácticas, sino que forman parte de un ideario. Y ese ideario tiene que ver con una concepción de sujeto.
¿sí? Asimismo, el modelo médico rehabilitador y obviamente el modelo social de la discapacidad también, ¿sí? Pero para poder pensar y cómo darle cuerpo a lo que significa cómo construir apoyos, por ejemplo, o qué significan los ajustes razonables, qué significa que en realidad es la sociedad la que construye las barreras, pero cómo cada uno desde nuestros propios lugares podemos contribuir o no, ¿sí? a seguir construyendo y levantando muros o ir rompiéndolos para que en realidad tengamos un pie de igualdad con el otro, porque en definitiva lo que la Convención expresa tiene que ver con eso, con que nosotros tenemos que es la comunidad y es la sociedad en su conjunto, y obviamente que los estados también tienen una responsabilidad muy fuerte y los gobiernos en ese sentido, de poder construir los andamiajes para que en definitiva podamos construir en un pie de igualdad el ejercicio de los derechos. O sea, me parece que es una cuestión que no es menor. Ahora bien, el modelo médico rehabilitador quizás es el que más punta, ¿sí? Quizás es el que tenemos más vigente hacia adentro de las instituciones. Y nosotros, si bien el marco normativo es fundamental, porque es aquel que nos permite condiciones de exigibilidad, ¿sí? Nosotros no podríamos ir, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a poder decir que se está vulnerando el derecho a la salud mental de determinada población si no tuviéramos un marco normativo sobre el cual nos apoyamos para poder plantear algunas de estas cuestiones. Y por eso también militamos en su momento la sanción de la Ley de Salud Mental, que también se inspira, ¿sí? en el modelo social de la discapacidad, así como también todo lo que tiene que ver con la presunción de capacidad, con los procesos de determinación de la capacidad jurídica, también los retoma, y cómo son las internaciones, son retomadas por nuestro Código Civil y Comercial. Entonces, el marco normativo fundamental genera formalidad, pero después los procesos de implementación requieren de un andamiaje que ya no es solamente el formal en ese sentido, sino que en realidad después depende de otras definiciones políticas en el sentido más amplio, ¿sí? La ley también es una definición política porque en realidad se da por consenso en las cámaras. La Ley de Salud Mental, por ejemplo, fue una ley que tuvo amplia mayoría, una ley unánime en el Congreso, pero después nos encontramos, y esto me pasaba en 2013, yo trabajando en un monovalente en donde colegas nos decían, pero la ley no me deja internar. Y yo me decía, bueno, ¿qué lectura de la ley estamos teniendo si es que la ley no me deja internar? Hay cosas que ya de alguna manera, a 11 años de la sanción de la ley, ya no nos las discutimos demasiado. Pero yo le decía, bueno, hay un proceso político más amplio y hay un proceso político más situado, ¿sí? Y ahí estamos hablando del proceso político institucional. Y es cada institución cómo empieza a repensarse lo que sucede hacia adentro para poder en definitiva transformar, porque no hay solamente dos formas en las cuales podemos concebir al otro. O trabajamos para la dominación y la adaptación del otro, o trabajamos para la emancipación del otro. Y trabajar para la emancipación del otro en definitiva es poder ir haciendo que esas barreras sean cada vez menores y que sus fronteras se vayan desplegando cada vez más hacia afuera. Entonces, cuando hablamos, y más allá del espíritu que plantea nuestro marco normativo en torno a la sustitución definitiva de las instituciones monovalentes, también lo que tenemos que pensar es, bueno, qué proceso nos damos para que algo de eso se dé con cuidados, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer es abrir las instituciones a la comunidad, ¿sí? Y permitir que la comunidad empiece a ingresar a las instituciones, así como también que las personas que se encuentran internadas hace muchísimos años en condiciones, ya los han planteado todos los compañeros, en muchas ocasiones indignas, ¿sí? Cómo ir pudiendo construir un camino de salida del manicomio o de las instituciones totales en su conjunto. Entonces, ahí hay un trabajo que definitivamente tenemos que hacer, y eso no puede darse sin un cambio, ¿sí? en las prácticas, y si eso tiene que venir necesariamente acompañado, ¿sí? de un modelo de formación. ¿Sí? Si nosotros no podemos pensar nuestras prácticas cotidianamente y cómo se puede sustentar una práctica que puede garantizar derechos en función también de cuestiones teóricas, pero yo lo escuché en muchísimas instancias, incluso en instancias de gestión, donde dicen, sí, la teoría es muy linda, pero la práctica es otra cosa, y en definitiva, en realidad, ahí ya estamos partiendo de una lógica del déficit, que es, en definitiva, cómo construimos este saber teórico. No es un saber que se va por fuera de la práctica. Muchas veces ese saber teórico se construye a través de la práctica y se construye en acto. Hoy los compañeros y las compañeras estuvieron contando situaciones de la cotidiana, en la cual en definitiva se plasma un modo de hacer distinto con las personas con algún tipo de padecimiento. Ahora bien, decía, ¿recordás tu nombre? Luciana comentaba, por ejemplo, la cuestión del aseo y de cómo comienza el día. Si nosotros conseguimos, incluso con las mejores buenas intenciones,
que nosotros estamos para asistir a la persona y no que estamos para acompañar. Yo cada vez hablo menos de la palabra tratamiento y más de la palabra acompañamiento, ¿sí? Porque en realidad todo tratamiento supone un acompañamiento, pero hay formas de acompañar que no suponen un tratamiento, y el tratamiento muchas veces está pensado más desde lo profesional, y hay muchos actores no profesionales que intervienen en lógicas de acompañamiento que son garantes de derecho. Entonces, ¿cómo ir pensando ese otro? Y cómo ir ampliando sus posibilidades a medida que vaya pudiendo más. Me parece que eso es parte de lo que desde el comienzo del día hasta la finalización y la construcción de un proyecto vital, singular, pero también colectivo, se hace necesario, ¿sí? Nosotros, en el primer momento de asumir la gestión, con Julieta Carmes y obviamente con todos los compañeros del ministerio, desde Daniel en su momento, Nicolás, ahora que continúa también con la gestión, y todo el equipo que formamos parte del Ministerio de Salud de la provincia, asumimos, y eso Julia y Gabriel lo pueden decir, y es en las reuniones que tenemos los viernes, siempre se inscribe también la cuestión de la adecuación de salud mental del conjunto de los hospitales de nuestra provincia como uno de los ejes transversales que no pueden dejarse de tener en cuenta. Y eso me parece que es una definición política muy fuerte, muy importante. A mí me llamó mucho la atención, ustedes saben que a principios del año nuestro gobernador firmó un decreto por el cual creó la Comisión Provincial Interministerial de Políticas de Salud Mental y Consumos Problemáticos, y fue muy llamativo ver un gobernador de la provincia, ¿sí?, leyendo el artículo 7 de la Ley de Salud Mental. Nadie le había pedido que haga nada de eso, sin embargo él se puso a leer la ley y empezó a leer los incisos de la ley como si no tuviera del todo claro, ¿sí?, que el artículo 7 es quizás la piedra fundante en términos de los derechos que sistemáticamente habían sido vulnerados. Yo siempre digo que la Ley Nacional de Salud Mental no es una ley de ampliación de derechos, sino que es una ley de restitución de derechos. ¿Y por qué es una ley de restitución de derechos? Porque justamente en el artículo 7 podemos ver cómo sistemáticamente se han ido vulnerando derechos de las personas con padecimiento mental, ¿sí?, a lo largo de todas las historias, en las tramas institucionales y también en cada uno de los eslabones y componentes del sistema sanitario. Y ese artículo es brillante en ese sentido porque repone cada una de esas situaciones. Entonces, ver al gobernador en su momento leyendo eso y diciéndole a los responsables de todas las carteras ministeriales de la provincia, tenemos que ocuparnos de esto, me pareció un acto simbólico y político muy fuerte, muy determinante, que también nos apoya mucho para poder avanzar en algunas cuestiones que estamos llevando adelante. Hacia adentro del ministerio, como por ahí no todos ustedes lo saben, y sí es importante que lo sepan, nosotros comenzamos armando una línea base y un trabajo muy profundo con los 4 hospitales neuropsiquiátricos públicos, ¿sí? Cuando asumimos la gestión teníamos 1.810 personas internadas en los hospitales neuropsiquiátricos públicos de la provincia. Al día de hoy, en noviembre del 2021, tenemos 1.380. ¿sí? Y probablemente terminemos este año con 1.300. Eso supone más del 25% de personas que hoy ya no están dentro de los muros de manicomio. Y me parece que el dato ese no puede ser pensado solamente numéricamente, sino que debe ser pensado con otro dato que no es menor, que tiene que ver con la tasa de reinternación. ¿Qué quiero decir con esto? Si las externaciones que hemos podido lograr hacer a lo largo de todo este tiempo han podido ser sostenidas, incluso en el marco de la pandemia, y el dato alentador justamente tiene que ver con que no hemos tenido muchas reinternaciones y que aquellas situaciones que se han reagudizado, hemos intentado por todos los medios de resolver el episodio agudo y volver a que la persona esté cercana a la comunidad. Nosotros hablamos que los cambios en el modelo de atención repercuten en términos de modificación del conjunto de los componentes del sistema. Uno de ellos tiene que ver con los hospitales generales. Nosotros hace un tiempito hemos definido y ya están ingresando en 38 hospitales provinciales generales equipos de abordaje de urgencia en salud mental que no tenían. También tenemos más de 20 proyectos de infraestructura hospitalaria para adecuación de salas, para mejorar las condiciones de internación de las personas que lo requieran en esas instituciones, ¿sí? Y dentro de lo que tiene que ver con los hospitales neuropsiquiátricos tenemos más de 150 dispositivos convivenciales en la comunidad, que eso me parece que es otro dato y quizás uno de los datos que sean necesarios que nosotros para esta institución podamos empezar a pensar, ¿sí? Gabriel hablaba del plan de adecuación de esta institución. Nosotros en su momento arrancamos con los 4 neuropsiquiátricos por el volumen y cantidad de gente que era y porque necesitábamos hacer una política
y yo en su momento creo que lo había hablado con Gabriela y también con Adriana, en su momento le dije, esperen que ya vamos a llegar y vamos a acompañar también el proceso de ustedes. Y Gabriela un poco que se adelanta, pero en realidad absolutamente en sintonía con lo que pensamos que es el momento ahora de empezar a construir también una línea de base, como lo hicimos con los hospitales neuropsiquiátricos, y poder trabajar hacia la construcción de planes de adecuación de las instituciones también que se abocan al tema de discapacidad. ¿Sí? Esto es muy importante que lo podamos hacer y es muy importante que lo podamos acompañar, no sintiéndose, ¿sí?, como una institución que queda por fuera, sino muy por el contrario, cada vez más adentro, ¿sí?, del sistema. No puede ser de otra forma. Y la realidad, y eso Belén no nos va a dejar mentir, es que el éxito de ese proceso solamente se puede dar si esos planes los organizamos con las direcciones, pero también con el conjunto de las y los trabajadores. Entonces, eso es importante para que nosotros podamos ir pensando, los convocamos, los sumamos a esta lógica de funcionamiento tan necesaria para poder empezar a pensar. Hablaba con Guillermo hace unos meses, Guillermo Per, del Dardo Rocha, ¿sí? Y ya con ellos hemos tenido también ya 2 procesos de externación de 5 usuarios que esa institución nunca había tenido proyectos de externación de casa convivencial. Es la primera vez, 10 usuarios en 2 casas de 5 personas, y los temores que había en el conjunto de las y los trabajadores eran muy grandes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Digo, vamos a tener que trabajar mucho en conjunto, ¿sí?, pero también es importante saber que esto es posible, ¿sí?, y que es posible sobre todo porque en realidad si hay algo que nos tiene que acelerar en todo momento es que cuando las personas están transitando situaciones en las cuales están o bien vulnerándose algún tipo de derecho o bien podrían mejorarse esas condiciones de vida en donde tendrían que estar, que es en las comunidades, participando dentro de sus posibilidades de la mayor forma posible, eso es algo que nos tiene que convocar y que nos tiene que marcar la cancha todo el tiempo de por dónde está la tarea. Sí, articulando con cada uno de los actores, como bien decían, sí, participando de la vida de las comunidades, ¿sí? Las instituciones muchas veces han pensado por fuera de las comunidades y eso ha repercutido en barreras de acceso y en otro tipo de barreras que no sean solamente en el marco de las internaciones, sino que sean en todos los procesos de atención. Entonces, ¿cómo garantizar procesos con continuidad de cuidados? ¿Cómo generar un sistema solidario en materia de salud mental? Porque un sistema de salud mental. Salud mental tiene que pensarse dentro de la lógica de salud y cada vez más hacia adentro, no como un campo específico, sino como un campo que lo engloba y que lo contiene también la salud en general. Así que, bueno, trato de no repetir por ahí las cosas que Julieta irá compartiendo con ustedes en el día de mañana, que entiendo que va a participar también en la actividad de celebración del cumpleaños de la institución. Pero sí esto, digo, plantearles que estamos acá para acompañar, que estamos acá para apoyar y que bueno, esto es un proceso que necesitamos desencadenarlo y que tiene que recuperar también todas las buenas tradiciones que ya nos preceden. Digo, ningún proceso se inicia con la llegada ni de una gestión ni de una propuesta. Digo, todo proceso debe recuperar, ¿sí?, la historia institucional, ¿sí?, y todas las tradiciones de trabajo para modificar lo que sea necesario modificar y para fortalecer lo que tengamos que fortalecer. Así que en definitiva, en esta línea venimos trabajando, digo, tenemos la necesidad de seguir construyendo más salud, más comunidad y hacia ahí vamos a seguir. Así que nada, agradecerles a todos ustedes la presencia, convocarlos a que participemos activamente de todos estos procesos y bueno, nada, les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias Mariano, gracias por estar también el día de hoy. Bueno, y por este proceso que seguro vamos a desencadenar mucho. Ahora vamos a hacer unas palabras de cierre. Así que le paso la palabra a Julio. Te dejo. Bueno, haciendo honor a la hora, yo estaba confirmando. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Más cerquita, ahí está. Bueno, haciendo honor a la hora, vamos a ver si podemos
terminar el horario, sobre todo porque hay trabajadores que van a tener que estar en cocina o asistentes, van a necesitar estar. En principio, la verdad que agradecer la posibilidad de esta mesa, no solo por quienes están sentados de este lado y pudieron dar cuenta de algunas prácticas y también de un lineamiento ministerial, sino también porque nada sería posible si no estuvieran enfrente escuchando y conformando un equipo de trabajo único para este hospital. Me parece que eso es una de las cosas más importantes y fundamentalmente algo que no tenemos que olvidar es que también la verdad es que la pandemia nos ha tocado en el núcleo de este hospital, no con el fallecimiento de trabajadores, sino con el fallecimiento de dos usuarios, pacientes que fueron muy sentidos, y entendemos también que en la comunidad circundante y familiares de algunos trabajadores también ha habido fallecidos. Así que la verdad es que me parece que el poder dar un homenaje como el que vamos a por ahí utilizar mañana, que es con la fuerza de la barrileteada, de llegar de elevarnos hacia arriba en un saludo. Igual les pediría, si les parece, nos sumamos en un pequeño aplauso recordando al Topo y a Pablito, que son los que tienen nombre y a Nikita. Y bueno, y a los que no conozco de nombre, pero que sé que también han sufrido. Que ya hemos escuchado demasiado, me parece, y muy bien, conceptos claros y donde pudimos dibujar y escuchar sobre las teorías y las prácticas. Yo lo poco que quiero sumar es un poco que la propuesta era tratar de repensar los modelos de atención y cuidado que damos a las personas. Y que la verdad, justamente pensamos por qué ahora. Y la verdad es que también lo que vimos es que la capacidad de reconversión que tuvo este hospital y sus trabajadores con el pandemonium de la pandemia fue impresionante. El hecho de que hayamos tenido que cambiar de lugares físicos, de tareas, de horarios, de dispositivos, de un momento para el otro, y apenas tener de dónde agarrarnos para poder dar cuenta de cómo seguir, nos dio la posibilidad de decir, la verdad es que la vieja frase, bueno, acá siempre se hizo así, dejó de tener sentido. Nadie más la podía repetir, porque la verdad es que nadie sabía cómo se tenía que hacer las cosas. Y eso nos dejó la pandemia. Es decir, realmente nos dejó la pandemia, porque por más que las cosas se hacían siempre así, de repente tuvimos que cambiar de lugar, de horarios, de compañeros, de un montón de cosas. Por eso nos presenta realmente la posibilidad de refundar el hospital. Enfermería, por ejemplo, creció no solo en número, sino también en dispositivos de acompañamiento, de cuidados de las personas internadas, de distintas visiones, de sumar además los intersaberes junto con los asistentes, que como estamos viendo también, pensaremos desde la teoría si necesitamos otro nombre para los asistentes, ya que no solo van a asistir, o que van a dejar de asistir para acompañar más en procesos. En cocina,
El servicio de alimentación también aumentó el número, se jerarquizó con nutricionista propia, con poder de decisión sobre sobre lo que podemos elegir, sobre lo que se necesita y sobre lo que desea. Mantenimiento ha crecido, pero en número también, pero en habilidades, capacidades, pudiendo estar a la altura realmente de difíciles circunstancias que nos ha tocado vivir y que la verdad es que han sido parte fundante de esto. Así que voy nombrando para ir dando también el agradecimiento. Los consultorios externos sufrieron, obviamente, el repliegue lógico del primer momento de la asco, de la pandemia, del aislamiento, del sentirnos con la gran incertidumbre ante lo que genera todo lo desconocido y de cómo seguir con eso, y pudo desplegarse en distintos dispositivos de cuidado, con renovada fortaleza, sobre todo por el cuidado con las personas de la comunidad y manteniendo tareas asistenciales presenciales o a distancia para mantener la atención de los crónicos, los métodos anticonceptivos, la vacunación. De hecho, mañana mismo tienen organizado un dispositivo de atención para diabéticos, para hacer un control completo para los diabéticos que va a contar con el control médico, con el control de laboratorio, con el control del fondo de ojo, con el control de una podóloga, cuestiones que suman y hacen que la accesibilidad a las distintas interconsultas que debe realizar toda persona crónica, que han sido totalmente por ahí dejadas de lado durante la pandemia porque no daba tiempo, porque lamentablemente muchas veces lo urgente no da tiempo para lo importante. Bueno, y el poder retomar esto significa el gran compromiso que tiene también, ¿no? Las personas de los consultorios. También quería comentar la gente, ahí sigo por eso. También hemos sumado muchísima gente en limpieza y en administración. La gente de limpieza tuvo también que encontrarse en el medio de la pandemia con la necesidad de reaprender cómo se limpiaba, cómo se mantiene un espacio limpio y libre de gérmenes. Y eso también produjo mucha incertidumbre, muchos temores, pero que salieron airosos. Realmente realmente es muy oportuno felicitarlos. Entonces, lo que quería, digamos, realmente que quede bien claro, es que nuestra fortaleza como hospital realmente es nuestro trabajo, el de todos y cada uno. Será importante poder llegar a transformar todos los espacios donde estamos, donde nos vinculamos, en espacios de trabajo, de confianza mutua y donde la empatía sean las ideas rectoras para llevar nuestras prácticas adelante. Y tratar de pensar que hay prácticas que se mantienen y a veces se hacen rígidas, pero que en realidad también pueden transformarse. Podemos siempre pensar, reflexionarlas y volverlas a pensar. Esto de decir, bueno, ¿por qué tiene que ser así? Es una buena pregunta para hacernos en todos lados. Lo más importante que tenemos, y eso sí lo quiero poner acá en la mesa, es que la verdad es que nosotros, como trabajadores, todos hacemos, sí, pero siempre queremos hacer para que sea mejor. Y eso es lo más importante, porque eso es garantizar los cuidados que dispensamos a las personas, tanto de adentro como de afuera, para que sean de la mejor calidad posible y desde justamente los modelos de garantías de derechos, como dijeron, con respeto por la autonomía, con una mirada de género y también libre de toda violencia. En esa búsqueda estamos. Así que bueno, damos por cerrada esta jornada y les agradezco. Nos invitamos mañana con todas sus familias. Y están,
perdón. Y damos por cerrada esta jornada de capacitación interna y están todos invitados para mañana la feria, que es la fiesta, desde las 10 hasta las 15. Estamos invitados todos los trabajadores, además de sus familias. Así que bueno, están todos invitados.